Buenas noches, ¿cómo están chicos de 700 y 702 a la comunidad general en YouTube? Espero se encuentren muy pero muy bien. Vamos como en la cuarta o quinta semana de cuarentena aquí en Colombia, en Bogotá. Después de Semana Santa arrancamos con un tema novedoso en la física y pues algo que tiene que ver mucho con su contexto. Entonces aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos lo que es la electricidad en casa, va a ser la temática que vamos a ver hoy. Ustedes pueden ver ahí la electricidad en casa, un propósito y una frase con la que quiero iniciar, que se llama: no hagamos de la ciencia un fetiche, como si ésta tuviera entidad y vida propia, capaz de gobernar el universo y determinar la forma y contexto de nuestra sociedad presente y futura. Recordemos que es un producto biológico-cultural de un intelecto humano, producto que responde a las necesidades colectivas. De eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Pues porque existen dos personajes en la vida de la física, o más o menos en la vida de la electricidad, que hablaron como tal de este tipo de conceptos y pues para qué sirve la vida cotidiana. ¿Listo? Vamos a arrancar con conceptos básicos, que es la electricidad. Recordemos que la electricidad es el flujo de corriente eléctrica a lo largo de un conductor, ¿sí? Entonces lo que tenemos es un conductor donde viaja la electricidad, ¿sí? Y en esta corriente eléctrica toma forma de electrones libres, que ya lo voy a explicar ahorita, que se transfieren de un lugar al otro. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen, tenemos una serie de electrones conectados a un átomo. Un electrón libre es el electrón que está en la parte superior del átomo, o sea, en la parte primera, en primera línea, valga la redundancia. ¿De qué se encarga este átomo? Se encarga de transferir la energía eléctrica entre átomos. Entonces lo que ocurre es una interacción entre un átomo A y un átomo B, donde los electrones van a estar postrados aquí en la primera línea, y de esa manera pues se hace la transferencia de energía o la transferencia de electricidad, porque recordemos que la electricidad es una manera de que se transporte la energía a través del espacio. Y pues esto también se puede conocer como electrones de valencia, ¿sí? Que era lo que estaba explicando, que son aquellos que se ubican en la parte superior del átomo y con los cuales se pueden hacer una serie de interacciones, donde se pueden ganar o se pueden perder electrones. ¿Listo? De eso se trata el electrón libre. Otros conceptos fundamentales que podemos encontrar aquí es el de potencia eléctrica, el de voltaje, el de intensidad. Bueno, vamos a explicarlos. El de voltaje como tal, que lo tenía por aquí, la potencia eléctrica, perdón, es la cantidad de energía eléctrica que utiliza un objeto por unidad de tiempo. La potencia no es más que la cantidad de energía necesaria que tiene un objeto para poder transmitir energía eléctrica. En pocas palabras, para yo poder hacer esto, apagar o prender un bombillo, ¿sí? Ahí se transfiere una cierta cantidad de energía que va a propagarse a través del espacio. Entonces, esta unidad, esta potencia, se simboliza con la letra W, que es vatios, y está relacionada mucho con la electricidad en casa. Como si ustedes se pueden dar cuenta, hay una serie de contadores que miden la energía. Yo el mío lo tengo hacia allá, hacia la parte izquierda de la pantalla, que es un contador con distintos tacos. ¿Listo? ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica no es más que la cantidad de energía que fluye a través de un conductor. Si la potencia eléctrica es con cuánto arranca o con cuánto finaliza, esta lo que mide es la cantidad de energía que se transfiere a través del espacio, no es más. Y la potencia eléctrica pues se calcula a través de esta ecuación que tienen ustedes acá, donde P es igual a la energía sobre I, o P es igual al voltaje por I, donde P es la potencia, B es el voltaje e I es la intensidad. ¿Listo? Por lo general se utiliza esta que ustedes ven aquí, que estoy encerrando como en un círculo, ¿vale? Y por lo tanto, ahí lo que ustedes pueden encontrar son diferentes unidades al momento de hablar de potencia e intensidad eléctrica, por lo menos los voltios. Los voltios miden la cantidad de fuerza eléctrica que tiene la electricidad para poder pasar de un medio a otro. El ampere o los amperes o el amperímetro es un dispositivo que me permite medir esa intensidad eléctrica, con qué tanta frecuencia pasa la luz. Y el ohmio son las resistencias. ¿Qué es una resistencia? No es más que un punto colocado estratégicamente. Supongan que pues yo tengo este coso acá, ¿sí? Y aquí esta parte amarilla que ustedes pueden ver ahí en sus pantallas es una resistencia. Entonces, si pasa la corriente eléctrica por acá, esta resistencia se encarga de medir qué tanta energía se necesita para poder transmitir de un lugar a otro. ¿Listo? Y bueno, ¿y de dónde vienen todos estos conceptos? De dos grandes historiadores, Nikola Tesla y Thomas Edison, historiadores en términos de la ciencia. Thomas Alva Edison habla sobre la corriente alterna, digo la corriente continua, y Nikola Tesla habla sobre la corriente alterna. ¿Listo? Que es lo que vamos a explicar. Aquí se llamaba la famosa guerra de las corrientes porque tanto Edison como Nikola Tesla eran una serie de rivales. Unos rivales que siempre lucharon por, primero,
que la física se viera como una relación entre la ciencia y el contexto. Y segundo, también para poder beneficiar a la humanidad. Desafortunadamente, Thomas Alva Edison, como buen americano que era, no tenía esa visión, mientras que Nikola Tesla sí la tenía para poder preocuparse por la gente, que eso lo voy a explicar más adelante. Por ahora centrémonos en los conceptos. La electricidad en casa y esta famosa guerra de corrientes, pues, se vino midiendo a partir de la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua no es más que la propagación de la energía eléctrica en una dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una gráfica constante, como lo podemos ver acá. ¿Qué es lo que pasa con esta gráfica constante? Que pues al ser constante, valga la redundancia, no tiene como un medidor de energía. Por lo tanto, si tú le aplicas una energía constante o una intensidad eléctrica constante a un aparato que solamente puede resistir cierta cantidad de energía, pues este se va a explotar. Es como si tú tuvieras un Nokia 1100 y lo pusieras a cargar con un cargador, valga la redundancia, de por lo menos unos, ¿qué te digo yo? Unos 20-25 voltios. El celular se estallaría por más aparato electrónico que fuera. Por lo tanto, la corriente continua no nos sirve a nosotros como tal, pues para poder hacer como todo el esquema de un circuito eléctrico que me permita a mí variar la intensidad de corriente. Mientras tanto que la corriente alterna sí lo permite. La corriente alterna no es más que esto, una gráfica ondulatoria, que es lo que me permite, que cambie periódicamente su dirección y se pueda propagar, ¿sí? Por lo tanto, si yo puedo cambiar la dirección periódicamente de la energía, quiere decir que puedo obtener la cantidad de energía necesaria para nuestras funciones. Ejemplo, para cuando estamos en casa, utilizamos los dispositivos, hay una energía balanceada, ¿cierto? Para todos los dispositivos. Obviamente hay dispositivos que consumen más energía que otros dispositivos y todo eso se logra a partir de la corriente alterna. Hay una parte muy importante aquí de la corriente alterna y es energía alternativa y renovable, que es lo que nosotros no nos hemos pensado como seres humanos. ¿Sí? Podemos generar corriente alternativa como a partir de la energía eólica o a partir de la energía solar que no nos permitan depender tanto de la electricidad. Más adelante les voy a mostrar el por qué. Pero estos son los dos conceptos: corriente continua, constante; corriente alterna, cambio de dirección. ¿Listo? Pasamos a otro tema muy importante, que es cómo se constituye un circuito eléctrico. Entonces tenemos el conductor, la resistencia, el generador y el interruptor. El conductor, que es el cable, ¿sí? Lo que permite es el paso de corriente. La resistencia, recordemos que es cuánta energía necesito yo para poder transferir desde un punto A hasta un punto B. El generador es donde se almacena y donde se reparte. Y el interruptor, pues es lo que me permite que el circuito o esté encendido o esté apagado. En su defecto, perdón. Entonces, de esta manera se componen pues los circuitos eléctricos. Más adelante, cuando vayamos a ver más a profundidad la electricidad, pues les voy a mostrar cómo funcionan estos circuitos en mi sección experimental. ¿Listo? Por ahora vamos a ver como los principios básicos. Por tanto, teniendo en cuenta el concepto de corriente continua, corriente alterna y cómo funciona como tal un circuito, pues vamos a ver cómo se transfiere la energía. Primero está en casa, y en casa tenemos una serie de generadores, que son los tacos. Esos generadores se encargan de almacenar la energía eléctrica. Esos generadores funcionan a través de la electricidad a partir del barrio, que son los postes que ustedes ven conectados. Si ustedes se dan cuenta, los postes están conectados de manera lineal. Por lo tanto, simboliza de que la corriente que nosotros recibimos es de manera continua. ¿Por qué? Porque no hay un panel, no hay como una especie de receptor que pueda atraer todas las ondas que vengan del exterior para nosotros poder recibir energía eléctrica por parte de esos paneles. Eso es lo que tenía como idea Nikola Tesla, que eso más adelante lo voy a explicar. Sin embargo, se toma este modelo tradicional de corriente, ¿sí? Una serie de postes que van conectados a un generador que puede caerse con cualquier rayo por cualquier inestabilidad. Por lo tanto, la corriente continua simboliza un defecto en la construcción de redes eléctricas. Primero, porque contamina. Segundo, porque ocupa mucho espacio. Tercero, porque tenemos que cortar toda una cantidad de árboles. Y por lo tanto nos explica destrucción, destrucción y destrucción. Y como se pueden dar cuenta, tenemos una central eléctrica que reparte toda la energía. Más contaminación, más tala de árboles, menos vegetación y pues por lo general menos aire puro, porque los árboles son capaces de generar aire puro. Por lo tanto, la corriente continua y el proyecto de Thomas Alva Edison, pues lo que hace es transformar todo este tipo de
conceptos asociados a la física para poder pavimentar y así poder montar redes que lo único que hacen es contaminar. ¿Listo? Bueno, con base en lo anterior, hay una idea alternativa, que es la de Nikola Tesla. Entonces, ¿por qué no somos tan amigables con el medio ambiente? La corriente alterna se utiliza en combinación con la corriente continua, como se pudieron dar cuenta en la anterior diapositiva, ¿sí? Sin embargo, Nikola Tesla lo que tenía en su plan era poner este tipo de antenas satelitales, bueno, de antenas, perdón, no satelitales, antenas remotas, ¿sí? Que parecía que tenían como en forma ovalada la capacidad de recibir todas las señales eléctricas para poder transmitirlas. Si ustedes tienen uno de estos paneles por cada ciudad, primero se lograría obtener energía alternativa, renovable y a un menor costo que la que obtenemos ahora. Por si ustedes se dan cuenta, por el consumo de luz pagamos una cantidad considerable de dinero. Y eso se debe a que desafortunadamente nosotros hemos vendido energía al Ecuador. Uno de los grandes errores de nuestro presidente. Entonces, por lo tanto, si nosotros tendríamos unas antenas de este estilo, podríamos empezar a recibir la energía eléctrica porque eso actúa como un receptor, ¿sí? Y al ser un receptor lo que hace es transmitir energía de manera constante, de manera periódica y en todas las direcciones, no como en la corriente continua, que se tiene que transportar a partir de cables. Y como les digo, produce más contaminación, tenemos que meter más postes eléctricos y por ende talar más árboles. Y por último, pues tendríamos efectivamente cómo se produce la electricidad. ¿Listo? Las centrales eléctricas por lo general, en su gran mayoría, vienen de las hidroeléctricas, del agua. Aprovechamos el recurso del agua para poder obtener electricidad porque el agua es un buen conductor de electricidad. Entonces, lo que hacen es tomar una especie de energía del río, de las quebradas, porque recordemos que el agua en movimiento produce energía. Por eso las hidroeléctricas se ubican al lado de cascadas o al lado de corrientes de río. Lo que hacen es tomar energía y almacenarla en un contenedor. Ese contenedor, por vía subterránea, lo que hace es transmitir energía a una especie de postes, que es lo que nosotros podemos ver acá, en postes. ¿Listo? Y así se va transmitiendo la energía hasta otra central, que son unos transformadores de energía, y esos transformadores le dan energía a la ciudad. Por eso nosotros tenemos los tacos de la casa. Y así podemos almacenar la energía. Y recordemos que aquí en Bogotá tenemos diferentes maneras de transferir energía. Unas son las casas y las industrias. Entonces en el recibo de la luz a ustedes les aparece si es un hogar independiente o si es un hogar que está dedicado a la economía o cosas así por el estilo, porque los precios son la cantidad de energía que usted consume. Y aquí podemos tener como tal el mapa pues, de la casa, ¿sí? Donde tenemos los tacos, tenemos los circuitos independientes que son los enciende y apaga, ¿sí? Tenemos un cuadro de mando y protección que es cuando se saltan los tacos, una caja de distribución que es la cajita donde está conectada pues el bombillo y de esta manera, y las tomacorrientes que son para conectar los electrodomésticos y los aparatos o dispositivos electrónicos. ¿Listo? Entonces tendríamos circuitos independientes, ¿sí? Que son los de cada habitación, las tomacorrientes que son para conectar y el interruptor que es para encender o apagar y los tacos. ¿Listo, chicos? Y bueno, ya para terminar, ¿sí? Quiero dejarles una pequeña reflexión, chicos, y es, si nosotros nos concentramos más en cuidar el medio ambiente y en poder obtener energías alternativas que no simplemente sea la tala de árboles para que nosotros podamos obtener postes, pues nosotros podríamos ser más amigables con el medio ambiente. Ahorita con toda la pandemia el planeta se está dando un respiro, pero sin embargo tengamos en cuenta esta idea de Tesla. La corriente alterna podría salvar muchas vidas y podría acceder, o sea, podría convertir la electricidad en un derecho fundamental y no en un privilegio para las clases pues, más altas, ¿sí? Y a modo de actividad, chicos, pues quiero que hagan un mapa similar a este, ¿sí? Donde ustedes señalen cuáles son los circuitos independientes, la caja de distribución. Recuerden que esa caja de distribución está en la parte superior. Si ustedes la pueden encontrar ahí con su bombillo, que es lo que lo sostiene, las tomacorrientes, los interruptores. Se hacen un mapa de su casa y si tienen alguna duda o pregunta respecto a la temática, por favor me la hacen saber. Espero pues les haya gustado la clase, espero se hayan entretenido. No olviden darle like y suscribirse y cualquier cosa estaré pendiente para resolver sus dudas. Bueno chicos, espero que tengan un buen día, se les extraña mucho, chao chao.